Hola, muy buenos días. ¡Ajo! Bienvenidos sean una vez más a estos episodios de Plantas Ancestrales y algo más. Nosotros somos Armenta Ceremonial. Somos un grupo que estamos al servicio de la transición y la apertura de la conciencia a través del uso de las plantas sagradas, de la meditación, de la música y de otras cosas más. El día de hoy nos acompaña Ale Armenta. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y tenemos un invitadazo de 10 que vamos a profundizar en temas muy interesantes. Enrique Alcántara. Un gusto saludarlos de nuevo. Y yo soy Lauren Macías. Retomando un poco el tema de la semana pasada acerca de Madame Blavatsky y los teosofistas, vamos a hablar hoy de este tema súper interesante que es la gran fraternidad universal. Y vamos a ver todas estas filosofías que integran esta fraternidad. Vamos a profundizar un poquito acerca de los objetivos de esta fraternidad y vamos a hablar un poquito de los teosofistas. Y de quiénes la integran, ¿no? Esta gran sociedad universal. Así es, mis hermanos. Es muy importante hablar de la gran fraternidad universal, no solamente como se pensare de una institución o una asociación, sino de lo que realmente significa en el pensamiento de la humanidad en general. No es una utopía, sino es una misión que todo ser vivo, que todo ser humano debe de tener en reconocerse a sí mismo y reconocer a su hermano y semejante, sin distinción de las situaciones que no nos diferencian, sino de lo que nos unen en el sentido de que las razas, a través de los simbolismos de las 4 razas raíces y de la 5ª raza que estamos viviendo a nivel universal. Y ese es el sentido. No hablemos de las concepciones o de las situaciones de la naturaleza misma en el humano, sino de lo que es el principio elemental, la existencia y sobre todo la fraternidad que uno debe de tener. Ese es el objetivo. Claro. De lo que en el contexto general es el punto de partida. De la gran fraternidad. Mira, la semana pasada nosotros hablamos acerca de los teosofistas y que también es una asociación o una fraternidad que lo que pretende es unir a todas las personas sin importar el tipo de ideología o filosofía que puedan profesar. Estos son los teosofistas. Ahorita que tú nos hablas acerca de la fraternidad universal, incluimos ahí a los teosofistas y a otros más pensadores y filósofos, como ¿qué tipo? En realidad, el espíritu de la idea es que sea todo ser vivo que tenga un pensamiento. Partimos de la base fundamental de la existencia, que es vida, forma y pensamiento. Eso es un ser que está en transición en la naturaleza desde sus estados, que va teniendo una evolución y va a trascender precisamente a tener desde un aspecto de inicio de sentidos sensoriales naturales y normales a una situación que es la meta y el fin de que todo ser vivo tenga en trascendencia misma, que son los sentidos que se le llaman extrasensoriales. Pero que no nos asombre esta palabra de extrasensorial, sino simplemente es los umbrales mismos, llevarlos a una parte más sensitiva. Hablar de metafísica de los sentidos sería ahorita entrar en el meollo de lo que pretenden las sociedades, la búsqueda. Pero a final de cuentas, ahorita, para hacerlo muy sencillo, todo ser humano en su existencia tiene en su estructura una situación de lo que es su organismo. Pero también el mismo humano está dándose cuenta de sí mismo y está percatándose de lo que existe a nivel de sus emociones y a nivel de su pensamiento. Hoy quiero concentrarme en vida, forma, pensamiento, porque del pensamiento sale todo lo demás que podemos hablar. Hay algo muy importante.
repetimos, no es un ideal utópico, sino es un ideal de vivencia que ha costado vidas, ha costado situaciones, ha costado todo un complejo a la humanidad, pero ese es el sentir de la felicidad propia de la existencia y en un sentido superior, siempre en un sentido superior, nunca fatalista, nunca pesimista y nunca destructivo, ni sobre todo de dominación hacia a veces hasta uno mismo, a través de vicios o de situaciones anómalas, o hacia el semejante. Y eso a la humanidad le ha costado trabajo. Pero yo quisiera, para poder entrar en materia y que se entienda los trabajos de las diferentes sociedades a nivel universal, porque a nivel universal es todo. Sí, sí, sí. Y entiéndase, nuestro pequeño espacio a veces no contempla lo que no conozco o lo que no ha llegado a mí. Y entonces hay que ser muy templantes en ese tema. La concepción humana de lo que puede ser la misma creación del universo, la misma creación de la parte humana, nos cuesta trabajo entenderla. Pero parte de ahí el sentido de todo pensamiento humano que busque la fraternidad. Porque fuera de su pensamiento, de cómo interprete quién lo creó o cómo se creó y cuál es el fin de una existencia, fuera de ese tema que nos lleva a todo un estudio, está la convivencia diaria, la existencial, la que con mi propia manifestación y el tratar de nuestros sentidos, vuelvo a repetir, meramente sensoriales y un poquito de conocer un poco más a la naturaleza misma, llamándose sentidos extrasensoriales, nos va a hacer permitir, llámese metafísicamente, un poquito más este sentido existencial. Y de ahí viene el de entender los credos distintos o las concepciones distintas. La sociedad en su conjunto, la Gran Fraternidad Universal, repito, no la asociación, sino el sentido de unirnos universalmente, nos habla de que para creer y entender y definir a esa fuerza, espíritu o como lo se quiera interpretar, de la fuerza creadora o divina creadora, primero hay que ubicarnos en, no se trata de romper o ser, digamos, los pensamientos de una cultura o de un pensamiento que tenga sobre este hecho no deben de ser por sí mismos antagónicos a lo que yo creo o lo que yo tengo en concepción. Y aquí empezamos. Ya en unas orientaciones pasadas se habló de que esa visión de esa fuerza creadora universal primero no debe de ser unigénero. Sí. No debe ser unigénero. Debe de ser en su contexto pleno, de acuerdo a lo que la misma naturaleza nos entrega, la polaridad. A ver, déjame ir recapitulando un poquito porque sí es mucha información. Quiero entender que, digo, al principio a ella le estás diciendo cuál es el objetivo, que suena un poquito utópico, pero no es utópico, realmente se está dando. Otro punto que estás tocando muy importante es cuando dices la superioridad, o sea, yo no soy más que tú, somos iguales. El otro punto que estás tocando es algo muy similar a lo que habla Freud en psicología de masas, que por el simple hecho de tú estar, tendemos a ser gregarios, en el sentido de tendemos a juntarnos, ¿no? El ser humano es netamente gregario y social y gregario, y entonces en ese momento, independientemente de mi credo y tu credo, la idea es unificar el conocimiento. Entonces, bueno, eso es lo que yo ahorita te estoy entendiendo y no marcando lo que yo creo que tú crees que él cree. Ayer lo platicaba, ¿no? Es como un número 6, que si te lo pongo hacia acá tú lo ves 6 y yo lo veo 9. Entonces, no es tratar de unificarlo en una verdad absoluta,
sino más bien es exactamente el estudio, ese estudio de la verdad en sí, porque existe mi verdad, tu verdad y la verdad. Entonces es el estudio más bien de conocimiento. Precisamente las ideas que están tomando ahorita son la base principal del objetivo de estas charlas. Okay. Porque estamos ahorita aquí en este tiempo, espacio de aquí y ahora. Pero esta charla se ha venido desde los orígenes de la humanidad en pensamiento, se ha venido dando. Y es lo mismo, se ha repetido, porque no es de este tiempo. Y precisamente para entrar a los trabajos de todo tipo de sociedades y todo tipo de humanos que entre en fraternidad y que entre en el trabajo hacia el desarrollo humano, tiene que tener la concepción de lo que ustedes acaban de explicar. Pero es muy importante. Por mucho que alguien quiera dar una teoría exacta y única de lo que es el creador del universo o la fuerza creadora del universo, ya lo dijiste, es una parte relativa de esa gran verdad. El objeto principal de mi diálogo es entender que las leyes de la naturaleza son inviolables y apenas nosotros estamos tratando realmente de percibirlas y reconocerlas tal cual son. Y una cosa son las leyes universales y otra cosa es de lo que estamos hablando, la concepción misma de lo que a veces el pensamiento en duda dice que había antes, que había durante y después de la creación. Porque muchos dicen, ¿a quién creó al mismo Dios? Y Dios es un término que a mí no me gusta ocupar tácitamente, sino englobarlo en nosotros, en una situación de filosofía, se la maneja como el gran arquitecto del universo. En otras culturas se maneja de otras formas, pero esa situación de definición de esa fuerza creadora o divina creadora o natural creadora se lleva a través de los tiempos, a través de un análisis de lo que son la tríada universal. Esa tríada universal nos debe de dar el punto de partida a explicar el por qué en la actualidad, en el aspecto muy esotérico de las cosas, vamos a entender los trabajos mismos del objetivo de ser fraterno. Primero, si concebimos como un ejemplo, una teoría de tantas teorías, que la fuerza o entidad creadora es dual, no unigénero, y además es un espíritu universal. Entonces debemos de saber que todo el pensamiento humano que está tratando de conocer aquello que a veces es incognoscible, el Ein Shop cabalista, lo no conocible o que no lo puedo definir concretamente, deriva a que lo puedo manejar como la fuerza dual que se manifiesta con toda su esencia misma, que es energía espíritu o espíritu energía, y lo que se está formando es la parte existencial de todo el universo y de todo lo que exista, y entiéndase ya un nuevo concepto. Yo voy a dibujar un triángulo, ¿sí? Que si existe una dualidad, la base de la creación existencial, muchos dicen, por eso dice creación. Yo no voy a hablar de género o hijo o hija. Las religiones dicen el hijo, pero yo no me gusta decirlo únicamente así. Es la dualidad crea, la misma fuerza creadora ya generó, y esa existencia es conciencia viva. Por eso es vida, forma, pensamiento. Todo tiene en la existencia inteligencia activa, todo tiene voluntad activa propia y todo tiene el principio de amor, sabiduría. Y ahí empezamos
a definir concretamente el objeto de la charla de hoy. La divinidad misma, desde la visión de los antiguos, se le dio un concepto de Sofía. Y Sofía es sabiduría. Y esa sabiduría de la misma divinidad creadora, por el término Sofía, significaría para un pensamiento que fuera femenina. Y entonces, al hablar de un padre creador y una sabiduría, que estamos hablando de vida, de inteligencia activa, voluntad activa y amor sabiduría de la divinidad de esa triada. De hecho, el autor Brown, no me acuerdo cómo se llama, el autor es Brown, menciona en sus libros que el Santo Grial es la hija de Cristo, a final de varias generaciones, y se llama Sofía. Para los antiguos pensadores, De hecho, que empezaron a dar la situación de explicar la tríada superior, que es esa fuerza creadora, precisamente se entorna en esta idea, en este concepto. Y ya manejamos nuevamente, que quede claro, esa entidad creadora es dual y por sí misma energéticamente crea, y todo lo que exista en el universo y en las dimensiones es esa creación. Llámese hijo, pero también podemos decir la hija, la creación. Para los religiosos en la tríada y religiosos en un sentido de respeto, la religiosidad elevada a su máximo esplendor. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero sabemos que esa fuerza creadora tiene distintas concepciones en las tríadas, que ya en otras ocasiones hemos dicho. Entonces, si sabemos que la sabiduría es la misma divinidad en su esencia misma, entonces podemos entender por qué los antiguos, y llámese antiguos desde la era prehistórica, porque ese es el origen de lo que ahora vemos en las sociedades teosóficas, la época prehistórica empieza a conocerse de sí mismo, de la naturaleza y de su creador, y le está dando esas concepciones. acabas de decir algo muy, 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 muy importante. Dijiste, digamos que la sabiduría y el conocimiento es la misma esencia del creador. ¿Sí? Entonces, en base a lo que tú estás diciendo, quiero pensar que el conocimiento en sí es la fuerza activa de la creación, es el creador. Por eso la insistencia de tantos grupos o de lo que me decías, tantas sociedades, inclusive los griegos, Platón, que decía, conócete a ti mismo. Conociéndote a ti mismo, conocerás a Dios y a la creación misma o al universo. Actualmente, en los trabajos de lo que es la espiritualidad universal, y para los que reconocemos la presencia de esa entidad superior en su manifestación, que trataremos de explicarla, siempre decimos como humanos que la divinidad es en potencia, en toda su potencia, ¿sí?, en toda su esencia, ¿sí?, y aquí quiero detenerme, ¿por qué? Porque la divinidad creadora no se dice que es sabia en su totalidad. Las manifestaciones de lo que dice uno bien y mal, o las vicisitudes de la vida, no tienen nada que ver, o no es lo que uno define como no sabio. El universo es sabiduría misma, porque es la fuerza creadora, y no puede tener errores. Teóricamente o incipientemente, la existencia del universo no tiene ningún error, es perfecta. La sabiduría es perfecta, la trascendencia, todo es perfecto. Entonces, para nuestra situación vivencial, no es el objeto de definirlo de esa manera. Entonces, en potencia, en esencia, estamos hablando que esa situación de esencia, como uno la percibe, de espíritu universal, y luego de esa fuerza espiritual a situaciones
energéticas de toda la categoría que hay de energética y luego de energética a material, es lo que ahora se pretende bajo el estudio teosófico. ¿Por qué? Porque teo se asocia a lo divino, a la deidad, y sofi, o sea, la sabiduría, y llámese que hay que distinguir entre lo que uno puede definir como la sabiduría misma que un humano puede tener, de esa gran sabiduría que uno no puede alcanzar, porque somos humanos todavía con, digamos que un punto de evolución. Claro, que estamos en cierto punto como limitados, ¿no? Limitados a nuestra propia conciencia, esa apertura de los diferentes mundos, de esa como conciencia, ¿no? Hay un dicho que dice que el maestro no aparece hasta que el alumno está preparado, ¿no? Está listo, está preparado. Entonces llega un punto en que no estamos realmente preparados para tanta sabiduría o tanta información que no podemos procesar en ese momento. Hablando un poquito de los teosóficos, de Madame Blavatsky, pues ella tenía también sus maestros, ¿no? Que en cierto punto mucha gente comentó pues que eran falsos. A ella la tildaron de ser una falsa, de ser una farsante y demás, pero se demostró que a lo largo del tiempo, pues de estos maestros que estaban en el Tíbet, pues sí le dieron todos estos conocimientos, ¿no? Todas estas sabiduría, todas estas enseñanzas que al final pues ella logra pues ya implementar o crear esta sociedad teosófica, pero la sabiduría existe y está en todo, ¿no? Está esta conciencia, pero nosotros no tenemos como todavía abiertos esos canales para poder absorber o procesar toda esta información, ¿no? Bueno, aquí hay algo muy importante, por eso me remitía a las situaciones del origen de la humanidad. El conocimiento ancestral siempre ha sido, y no es que estés equivocado, no se trata de eso. Se trata de que desde que el humano en sus primeras manifestaciones siempre ha tenido en su cuerpo físico, en su cuerpo astral o cuerpo emotivo, o en su cuerpo mental o su cuerpo espiritual, siempre ha tenido las percepciones y siempre ha tenido los canales preparados para la sensibilidad natural y la extrasensorial. Siempre lo ha tenido. Lo que pasa es que son cosas de manifestación y evolución. ¿Ok? Repito, a veces se cree que el ser espiritual es porque yo mi mente la elevo hacia otras dimensiones y que solamente cuando logro esos estados o cosas ya soy espiritual. Claro. Y qué bonito que se den esas cosas. Se dice que lograr a través del, bueno, lo que es el samadhi o lo que es el nirvana y todos esos estados, que es lo que uno ya encontró la iluminación y todo eso. Pero realmente, cuando la conciencia natural está a flor de piel en la vida diaria, cuando uno se hace pleno y consciente de lo que es uno y lo que puede uno manifestar, es más, cuando me doy cuenta de lo que tengo, de lo que siento y de lo que me está pasando, ¿sí? Es cuando estoy empezando a hacer eso iluminado. Claro. ¿Sí? O consciente. La iniciación es empezar. La realización, ser iniciados podría decirse que es muy fácil. Pero ser realizado es otra cosa. Realizado es en ti mismo, ¿sí? Y bajo la naturaleza y para los demás. Es ser realizado. Tú hablas de los maestros, por eso estoy tocando el tema. La humanidad no ha carecido de una percepción de la naturaleza, ni ha carecido de conocimientos muy elevados. No ha carecido. Por eso se habla de las culturas antiguas que tienen un alto conocimiento de la naturaleza, percepción de los procesos que están dándose y sobre todo de lo que no es a simple vista que yo puedo obtener. De hecho, el conocimiento científico parte del empírico propio. Claro.
Así es. A través del ensayo y error, y a través de los estudios y formalidades, de lo subjetivo pasa al objetivo y viceversa. Entonces, el pensamiento humano siempre está en constante pragmasis de evolución. Así es. Una dialéctica misma de lo que son estas cosas. Ahora, quiero hacer hincapié en que cuando la maestra Elena, desde infante, como todo humano a través de los tiempos, tiene acceso a las ciertas informaciones y a ciertas experiencias propias, se da el tema de que un humano puede vertir sus conocimientos, sus ideas, sus percepciones, pero es muy difícil que otro te los crea o te los interprete. Y ahí empieza la barrera humana. Claro. ¿De acuerdo? Pero lo que es en sí mismo natural, que a veces muchos creen que lo no muy común es lo anormal, cuando es al revés. El humano tiene que llegar a eso. Claro. Y por muy lejos que anduvieras, algún día llegarás o algún día tendrás la experiencia. Entonces lo normal del tema humano es llegar a ser totalmente espiritual, totalmente mental y obviamente entrando en materia, la parte psíquica. ¿De acuerdo? Por eso la sociedad psíquica de estudios de parapsicología le dijo, la sociedad se formó para estudios científicos, le dijeron a ella, tu práctica no me es comprobable, claro. Tu práctica no me es digamos que universal, y además con la carga ideológica que había en aquellas épocas, pues era lógico que la sacaran. Y no fue el único. Déjame comentarte que estamos hablando, y sí quisiera hacer mucho énfasis en esto. Repetimos, siempre que se habla, no voy a hablar de un tema esotérico, sino de esta sabiduría, de estos conocimientos de esto, siempre hablamos de una cosmogénesis, ya lo dijimos en otras sesiones, y una androgénesis. Okay. La cosmogénesis, obviamente, pues habrá muchas teorías de cómo se formó el universo, y cómo está trabajando el universo y hacia dónde va. Y hablando de la raza humana en su totalidad, pues también pues todas sus evoluciones que ha tenido y hacia dónde vamos, porque el problema no es decir que vivimos y hacia dónde vamos. Ahorita está muy de moda hablar de que vamos a trascender hacia una quinta dimensión, el quinto sol, de los aztecas. Sí, el quinto sol y todo esto, ¿no? Pero que entendamos a qué nos referimos. Hablando de nivel mental, hablando de lo que es el cuaternario inferior, si ya tratamos de definir una trinidad o terciario superior, vamos a hablar del cuaternario inferior. Pero yo hice un paréntesis cuando dije en esencia y en potencia, pero hice el paréntesis para hablar de presencia. La divinidad está en esencia, presencia y potencia, y siempre ha estado, y siempre estará. Para nosotros la presencia es la que nos da la tarea, como humanos, de interpretarla y reconocerla. Si yo hoy no estuviera físicamente aquí, el legado, bueno, si yo dejo un legado, ¿sí? Legado de lo que yo decía, bueno, el Señor vino, dijo sus ideas y se fue. ¿De acuerdo? Y para la mente humana diría, bueno, pues, habló y dijo ciertas cosas, pero para la divinidad no. La divinidad es eterna y la sabiduría es eterna. Entonces su esencia, su potencia y su presencia siempre ha existido y existirá a través de los tiempos. No es distinta la de hace miles de años que la de ahora. No es distinta. Nosotros somos los que estamos en evolución de ser sensitivos a esa presencia. Y cuando entramos a ser sensitivos, empezamos el trabajo de los maestros que tú me estás preguntando, quiénes eran
qué pensamientos tenían y cuál es su trascendencia. Da la casualidad que todo pensamiento humano, aún de los que decían que no lo eran primitivos, tenían una sabiduría. Y vamos evolucionando a ciertas situaciones prácticas. Entonces, volvemos a lo mismo. Ya alejémonos de los conceptos fatalistas, de la misma creencia del bien y del mal como tal, sino vamos a meternos al concepto de la sabiduría, como dijimos, en la partícula más ínfima. Ahí se radica una fuerza activa, una inteligencia activa de esos átomos, esos electrones, esos protones, esas partículas subatómicas. Y también existe un porqué, una causa y efecto, que ahí radica el amor-sabiduría del por qué un átomo se comporta como tal. ¿De acuerdo? Es sabiduría total. Si en la materia hay esa sabiduría, trasropemos hacia lo que es un humano y se dice que tiene espíritu en conciencia. Lo que pasa es que de lo que tú me estás hablando suena un poquito más utópico. Yo puedo creer objetivamente que existe una verdad y una sabiduría. Eso es innegable. Existe una conciencia, eso es innegable. Existe inclusive en la partícula más ínfima, en el quantum, también eso es innegable. Pero el abordarlo desde el punto de vista que me dices, me gustó mucho lo que acabas de decir, que olvidémonos ya del bien y del mal. Olvidémonos que si es malo, que si es bueno. Entonces ahí me vuelve a remontar a la verdad. Es la verdad de ella, la verdad mía y la verdad real. Yo voy entendiendo que el conocimiento del que tú estás hablando, la sabiduría, la esencia y la conciencia, es la verdad real, pura y objetiva. Sin embargo, en estos tiempos que tú me dices, entonces vamos a enfocarnos, así como la partícula más ínfima está en estado puro y tiene acceso a la sabiduría pura. Desgraciadamente, nosotros, por las creencias sociales, netamente, y las creencias culturales, no podemos tener acceso así, con esa mente objetiva, a lo que es el conocimiento real y la conciencia real, como nosotros quisiéramos. Porque bueno, traigo yo un bagaje cultural de tantos años, de papá, mamá y de los tíos que me van diciendo, eso está mal, eso está bien, ese es del diablo, eso no se puede, eso no se puede, eso no existe. Y la verdad es esta. Entonces, en ese sentido, creo yo que cuando nosotros hacemos el compromiso de venir aquí, traemos toda la información genética que está más que demostrada, toda la información que tú estás diciendo de nuestros ancestros y de las personas que nos precedieron y que traen ese bagaje cultural. Sin embargo, nosotros, al estar aquí y estar encarnando, creo que una de nuestras mayores labores es de verdad desaprender todo lo que hemos aprendido, que tal vez por ignorancia de la gente que nos rodea, ciertas cosas que nos inculcaron, y aprender realmente a tener el acceso a la conciencia que estás diciendo a través de los sentidos, lo que mencionabas al principio, extracorporales, a recordar. A final de cuentas, creo que una de las mayores tareas que nosotros tenemos como humanitos es recordar a todo lo que le estás haciendo tu alusión. Lo principal que yo puedo sumar a esta exposición que acabas de hacer, en base a la respuesta que debo de darte. Primero, la maestra Elena y sus, digamos que, los pensadores de aquellos años, como ahora mismo, siempre han tenido el mismo dilema: la exposición de los conocimientos antiguos, que vuelvo a repetir, muchos son esotéricos entendiéndose que no son ocultos por dañinos, sino eran ocultos porque no era tan fácil que se entendieran las cosas o que se comprendiera en unificación.
quiero trabajarlo de esta manera. Y la parte exotérica de la vida diaria, con toda la manifestación bélica del humano, ¿sí? y de dominio del humano sobre el humano, tenía que protegerse lo sagrado, Así es. sacro. Ahorita vamos a ver los trabajos de la sociedad. El punto importante es que todo conocimiento, por mínimo que sea la experiencia humana en algo, forma parte de ese conocimiento universal, que si lo conozco yo o no lo conozco es otro tema. Que si tengo esa experiencia o no la tengo, no es el tema. Se va a dar. Crean, no digo yo créanme, crean en un sentido no utópico, si real, que este mundo es de experiencias. Y las experiencias que uno dice, es que no debió de haber pasado eso, ¿cómo es posible que suceda eso con tanta teoría utópica y de vientoso? Por eso es de experiencias. Así es. Y lo que tú el medio del asunto, de lo que acaban de vertir ustedes, del recordar y todo esto de las situaciones, es la evolución de la conciencia. Recordemos que el espíritu no tiene sexo. Y en la conciencia, a través de distintas experiencias humanas, ¿sí? Va a fortalecer energéticamente, vamos a decirlo de esta manera, el estado de la situación de emitir. Una cosa es recibir y otra cosa es emitir. Entonces, para un maestro que se diga ya tiene algo que enseñarle a otro, es porque ya lo pasó. Sí. O porque ya lo experimentó de los demás y te dice, yo no lo he vivido, pero te estoy diciendo qué es lo que va a pasar. Y en la parte espiritual del tema, no quiero distraerme del tema, ¿qué sucede? Durante toda la evolución humana, recordemos que no quiero hablar solamente de la sociedad judía, no quiero hablar de los hindúes o de uno solo en particular, o de aquí de nuestra latitud, de Mesoamérica, que sea individual y todo esto. La misma sabiduría universal siempre ha estado en todas las latitudes, con diferente percepción. Permítanme manejarlo de esa manera. Si no, no tendría caso llegar nuevamente a la fraternidad. Sí. El origen dispersa, ¿sí? Pero también hablamos de las 7 leyes del Kybalión, pero hay 2 explicaciones más: lo que cohesiona y lo que separa. Eso hay que entenderlo muy bien, porque es el origen de esta situación, del por qué hay diferencias. Pero no es porque sean malas, es porque son experiencias. Si lo manejamos desde este punto de vista, los maestros de aquel tiempo, todos los egipcios, anterior a los egipcios, todas las culturas vertieron su conocimiento. La maestra Elena lo que hace es, a través de sus experiencias, a través de sus estudios, llegar a la práctica, la praxis de ciertas condiciones para llegar a tratar de experimentar esas situaciones. ¿A qué me refiero? La primera era, y no me refiero solamente a que esto sea lo concreto, la primera era, se le llama la era del absoluto. No existía el ser humano. Pasaron millones de años. Después la era de los patriarcas, y es donde empieza este conocimiento. Y aquellos patriarcas, profetas o pensadores humanos dejaban ese conocimiento. Y para muy especialmente quien era sensitivo a ciertas cosas mentales y espirituales, lo iban heredando de labio oído. Es la sagrada tradición antigua, que es lo que ahora vamos a trabajar. Ahora, después de la era de los patriarcas, viene lo que se reconoce en cosmogénesis como la era del hijo, porque esta situación de la tríada tiene una explicación muy importante, aunque no es la única. Quiere decir que a partir de la presencia del maestro Yeshua, se manifiesta una situación
del término de una era pasiva, la era de Piscis, y la entrada a una era del conocimiento. Yo, sin entrar a gramática, etimología y estas cosas, quiero, para que se entiendan los trabajos de la sociedad teosófica y universal. Si hablamos que la misma divinidad es sabiduría, y si hablamos que el humano debe de encontrar esa sabiduría en su experiencia humana, ¿ok? Y entonces yo como humano debo de tener primero un sentimiento y una práctica de lo que es el amor a la sabiduría. La filosofía de cualquier pensamiento humano me llega a este tipo de teorías que son acogidas porque la sociedad teosófica no distingue, por muy antagónica que pueda ser, a menos que esté en contra de la virtud de la existencia y la virtud del desarrollo humano, y a menos que sea totalmente perjudicial. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, para nosotros hablar de la amor a la sabiduría, significa es que en todo momento tratar de tener esa mística, esa visión, ¿ok? Y tampoco ser utópicos y fanáticos, sino simplemente es encontrarle el sentido a mis experiencias con la alta situación de reconocer las experiencias del semejante. Claro. En su entorno de tiempo y espacio y circunstancial, causa y efecto. Fíjate que retomando un poquito lo que ella había comentado de los maestros que ella tenía, a mí sí me gustaría andar un poquito o poder tener acceso a la información de que ella lo tenía a través del sueño, ¿no? O sea, ese tipo de... Entonces, que lo tenía a través del sueño desde pequeña, ella tenía contacto con uno de los maestros. Digo, posteriormente a la edad de 20 años va caminando con el papá y ve una peregrinación y bla, bla, bla. Y ahí es donde físicamente lo conoce. ¿A qué me refiero con esto? Que, bueno, conozco también a una persona física, así, dice que se puede tocar, que en sueños se encuentra a maestros y le enseñan acá que a volar, que a brincar, que a hacer cierto tipo de rituales. Digo, no lo conoce físicamente, pero siempre los ha conocido en sueños. Entonces, en el momento que yo empiezo a estudiar a ella y llego a eso, me hace como un clic de que ella lo conoce físicamente y digo que a la postre se da de que conoce al otro maestro también, que son, ellos se reconocen como que sí son maestros y que ellos ya acabaron a lo que venían a hacer, sácame de mi error, que acabaron ya de lo que venían a hacer y todo lo demás. Sin embargo, ellos eligen no ascender, sino quedarse para ayudar a la humanidad. Y bueno, tienen contacto con ella y es como se va originando esto. Bueno, acabo de comentar de que era la era del absoluto, la era de los patriarcas, la era del hijo, pero a partir de cierta fecha, ahorita vamos a precisar, se está viviendo lo que se llama la era del Espíritu Santo. Okay. Si la presencia física, corporal, material, de lo que es el Maestro Yeshua, se da como que es la manifestación del Creador a imagen y semejanza de lo que es un humano, pero eso fue físicamente y no lo entendimos. A partir de la nueva era del Acuarios o la era del saber, viene la era del Espíritu Santo. ¿Cuándo es esto? Vamos a hablar de fechas. Pero lo más importante en trascendencia es que desde antes de 1800, ¿sí? Porque la sociedad teosófica se fundó alrededor de 1875, pero esto fue fundación. Pero ya se venía gestando toda esta ideología, ¿no? Por supuesto. A nivel mundial. Y eso es una polémica para muchos. Lo aceptan o no lo aceptan. A nivel mundial, la era nueva, donde se dice, le dijimos esencia, presencia y potencia. Y la presencia, la segunda venida de la conciencia crística universal, ya está.
Muchos lo esperan hasta por el Apocalipsis. No, ya está en estos momentos. Lo estamos viviendo en plenitud, ¿de acuerdo? Al inicio de esta nueva era. Quiere decir, no solamente es la maestra Elena, no solamente esos maestros que fueron humanos y trascendieron, sino todos los que tenían ese conocimiento sagrado o especial, y igual cualquier conocimiento que lo heredaron a la humanidad, obviamente dejan un legado, y ahí es donde podemos entrar a distinguir, y eso quiero explicarlo de esta manera, a distinguir de lo que el humano reconoce como conocimiento sagrado y no. Porque a veces lo muy común es trivial, y hay cosas que son sagradas para entenderlas por su origen en la naturaleza. ¿A qué voy con todo esto? Si estamos viviendo la era del Espíritu Santo, en Francia el maestro Allan Kardec fue el fundador de lo que antiguamente le llaman el espiritismo. En Estados Unidos, dos hermanas tenían experiencias mediunímicas o experiencias de sentir esas entidades humanas desencarnadas, y dejaron todo un legado. La maestra Elena fue una de las experimentadoras de ciertas situaciones personales, pero en ti, vuelvo a decir, todo esto es en ti. La media unidad radica en ello, que uno tiene experiencias espirituales mentales, donde es mi yo y reconozco lo que a simple vista no veo. ¿Ok? Ahora, cuando tú me hablas de maestros físicos, y cuando me hablas de maestros espirituales, primero vamos a definir concretamente y vamos a aceptar como pensamiento humano que sí exista el espíritu como tal universal, ¿no? Y que existe nuestro espíritu individual, porque si no lo definimos y no lo aceptamos, sería hablar vagamente, como una teoría que no le encuentran sentido. Pero si existe la definición del espíritu, ¿sí? Yo tengo un espíritu. Bueno, ¿qué pasa cuando mi cuerpo físico pierde esa situación, lo que uno le llama vida corpórea? Pero entonces mi espíritu sigue estando. Y entramos en las teorías distintas de las filosofías. Entonces, si el espíritu existe, quiere decir que todo el cúmulo de conocimientos que ese espíritu tuvo en su experiencia humana, ahí está, no se pierde. Los registros acásicos de conciencia, tanto físicos como generales, sociales, y los que tú hablaste de a nivel de grupos, se dan en el tema, volvemos a lo mismo, la ley de conjunto de conjuntos. Sujeto, ya lo dijimos la vez pasada. Sujeto-objeto, sujeto-naturaleza, sujeto-sociedad, ¿sí? ¿Okay? Sujeto, causa y efecto. Sujeto, leyes universales, y sujeto, causa suprema. Cuando yo trasciendo a todas estas experiencias, significa que ese conocimiento lo puedo vertir tanto encarnado como desencarnado. Por eso estoy llevando la plática de esta manera. Mis respuestas tal vez sean un poco distintas a lo que tú quisieras escuchar. Pero más sin embargo, es aquellos maestros que tenían experiencias de este tipo, se empezaron a dar en aquellos años. Y repito, no solamente fue para la maestra un ejemplo, ¿no? Aquí en México tú hablabas muchas veces, y tú practicas de el tema de los hongos, el tema de muchas cosas, lo que tú practicas de la ayahuasca, que son métodos para llegar a las experiencias. Pero, ¿quién más que tú podrías decir de las personas que aquí en esta latitud son grandes herederos del conocimiento de la naturaleza, los chamanes? Claro. ¿Sí? Sin hablar de nombres concretos, me refiero a la experiencia, porque es el conocimiento. Claro. Yo creo que una de las ideas es exactamente eso, lo que estás hablando en el caso de los chamanes y en el caso de las personas que han llegado a cierto tipo de conocimiento, el poderlo compartir, el poder hacerte consciente. Me gustó eso de que yo lo podré entender así: soy yo, el espíritu, yo, tú, ella, nosotros, ustedes, y
la naturaleza misma, y de ahí lo vamos a traspasar a la sociedad, al mundo y al universo. ¿Sí? Entonces, pues yo creo que hasta aquí vamos a llegar por el momento, porque se nos va acabando el tiempo, pero vamos a seguir platicando aquí con el maestro Gallo. Entonces se nos va acabando el tiempo por el momento. Les damos las gracias por habernos acompañado. Vamos a seguir con este tema muy, muy, muy interesante para llegar a final de cuentas a lo que son las sociedades que están integrando esta gran, gran fraternidad y esta gran, gran hermandad, que es algo que, ya lo menciona él, que no es nada utópico, es muy, muy real. Entonces, por el momento les agradecemos su tiempo. Recordemos que el presente, el pasado y el futuro convergen en un solo instante, y ese instante es ahora, ese instante es ahorita, por lo cual les damos muchísimas las gracias por su tiempo, porque después de la vida y después de la salud, el tiempo es lo más importante, ya que no se puede recuperar, no en esta dimensión, diría acá el maestro. Les recordamos nuestras redes sociales, que es Armenta Ceremonial, Facebook, Instagram y TikTok, y Armenta Ceremonial oficial en YouTube. Nos andamos viendo muy pronto. ¡Ajo!